Amados hermanos, muy buenos días. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes allí, con su familia, en sus hogares, mis amados hermanos. Nos gozamos, nos alegramos siempre que podemos saludarnos y abrazarnos a la distancia a través de este medio, utilizando siempre la internet para poder llegar a cada uno de sus hogares, amados hermanos, con la palabra de nuestro Señor. En este día del Señor, amados hermanos, también tenemos nuestro estudio de la palabra del Señor en nuestro culto de celebración. Y amados hermanos, como estamos todos los domingos, siempre estamos estudiando la carta a los romanos, y en esta preciosa mañana vamos a estudiar el Romanos capítulo 8 del versículo 26 al versículo 30, mis amados hermanos. Y antes que podamos leer este pasaje, quisiera que me acompañes ahí donde te encuentras, que tomes tu Biblia, hermano, para que podamos orar al Señor y pedir la dirección de su Santísimo Espíritu, para que sea su palabra, hermano, obrando en nuestro ser, llenándonos y fortaleciéndonos. Vamos a orar, amados hermanos. Inclina tu rostro. Padre bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús, nos acercamos una vez más delante de ti para darte las gracias, Señor, por este hermoso tiempo que nos das de poder abrir y estudiar tu bendita y santa palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, sea llenándonos, amado Dios, de fortaleza, amado Padre, de esa certeza, de seguridad, amado Dios. Señor mío, gracias te damos. Ministranos en este tiempo. Ministra a tu pueblo, Señor, a cada hermano, a cada hermana, allí donde se encuentra, en su hogar, con su familia. Sea tu presencia, Señor, fortaleciendo nuestras vidas para que podamos, Señor mío, continuar firmes y fieles, Señor amado, perseverando hasta que tú vengas, Dios bendito. En el nombre de Jesús queremos agradecerte, Señor. Aleluya. Amén. Hermanos amados, entonces abrimos nuestra Biblia y vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 8, versículo 26 al 30. Así dice la palabra del Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria al Señor. Qué hermosa la palabra del Señor. Bien, mis amados hermanos, entonces continuamos con nuestro estudio a la carta a los romanos en la serie El Evangelio de la Justicia de Dios por la Fe. Y el tema que en esta mañana queremos compartir, amados hermanos, se llama la verdadera ayuda que el hombre necesita. Y nuestra cita está en nuestro texto, Romanos 8, versículo 26 al 30. Hermanos amados, en nuestro estudio del domingo pasado, estudiamos que la creación está clamando y gimiendo por nuestra libertad gloriosa, pero que también, para que la creación también sea libre de la corrupción,
Pero no solamente la creación está clamando, sino también nosotros que tenemos la primicia del Espíritu dentro de nosotros. Entonces, estamos gimiendo dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, en este pasaje, en este hermoso pasaje que acabamos de leer, amados hermanos, también leímos y encontramos que alguien más está clamando y obrando por nosotros. Entonces, yendo ya a la palabra del Señor, amados hermanos, en primer lugar encontramos la gracia de Dios es la ayuda suficiente que nosotros necesitamos. Y esto lo vamos a ver en los versículos 26 al 28. Y dice así, hermanos, este versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir conforme conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, como lo mencionamos en la introducción, que en los versículos 22 y 23 de esta misma carta, encontramos clamando y gimiendo a la creación y a nosotros los creyentes por la restauración definitiva de nuestra alma. El Espíritu Santo también lo hace con gemidos indecibles, según este pasaje que acabamos de leer. Expresiones que salen del interior de la Trinidad, que no pueden articularse en palabras, mis amados hermanos, pero que hacen llamados profundos por el bienestar de cada uno de nosotros los creyentes. Dice el apóstol Pablo, amados hermanos, escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice así: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que esta obra del Espíritu Santo va paralela a la obra de intercesión de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote a favor de los creyentes, ¿no? Entonces, Él intercede por nosotros. Y mira lo que dice el autor de Hebreos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice: por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir y ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues versículo 18 dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, mira, nuestro Señor Jesucristo intercediendo también, ¿no? Abogando por cada uno de nosotros. Entonces, regresando al pasaje, al versículo 26, en la parte B de este pasaje, dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que no sabemos ni orar, ¿no? Y si lo hacemos egoístamente, de una manera ignorante. Muchas veces no pedimos conforme a la voluntad de Dios. No sabemos muchas veces ni qué es lo que estamos pidiendo a Dios.
Y a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, dice Santiago capítulo 4, versículo 3. A veces no sabemos ni qué es lo que decimos, hermano. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios nuestro Padre. Por eso una vez más vemos que el Espíritu Santo acude a nuestro lado para ayudarnos en nuestras debilidades, intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, ¿no?, que solamente la bendita Trinidad de Dios puede comprender y entender, y de esta manera ayudarnos a nosotros, mis amados hermanos. Qué bendición la que tenemos, qué ayuda la que tenemos de parte del Espíritu Santo de Dios, amados hermanos. Versículo 27 dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Entonces Dios es el que escudriña los corazones de los hombres. Él puede también interpretar la mentalidad del Espíritu Santo y sus gemidos. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere el Espíritu? ¿Qué es lo que pide de nosotros? ¿O qué es lo que nosotros deberíamos de pedir? Él ordena. Lo importante aquí es que las oraciones del Espíritu Santo por nosotros son siempre conforme a la voluntad de Dios. Algo que nosotros no lo hacemos, no pedimos conforme a la voluntad de Dios. En esto nos ayuda el Espíritu Santo, porque Él conoce, Él sabe todo de nosotros. Mira lo que dice el Salmo 139, del versículo 1 al versículo 6. Salmo 139. Mira lo que dice, hermano. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, ¿no? Dice el salmista. Qué interesante. Qué interesante, amados hermanos, este pasaje. Entonces, por eso el apóstol Pablo con toda certeza nos dice que es el Espíritu Santo, amados hermanos, que nos ayuda en nuestras intercesiones, porque solamente el Espíritu Santo conoce cuál es la voluntad del Padre, porque en Él está, amados hermanos, el ayudarnos para que nosotros podamos agradar al Señor. De otra manera fuera imposible. Nosotros no sabemos, no conocemos. En esto nos ayuda el Espíritu Santo. Por eso es interesante, amados hermanos, que nuestra vida sea gobernada, dirigida por el Espíritu Santo de Dios todos los días de nuestra vida. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Versículo 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, esto quiere decir, amados hermanos, nada puede tocarnos, hermanos, o nada cae fuera de la esfera del cuidado, de la providencia de nuestro Señor, de nuestro Padre. Aquí verdaderamente hay un motivo de gozo y un fundamento para la esperanza tan sólida como una roca que solamente podemos tener en nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, sin embargo, definir el bien, ¿no?, que Dios trabaja para producir para nosotros según sus términos y no a los términos nuestros. Dios sabe que el mayor bien para nosotros es conocerlo y disfrutar de su presencia por siempre.
Por lo tanto, para producir este bien final, puede permitir que nos aflijan dificultades, amados hermanos, como por ejemplo la pobreza, la enfermedad, el dolor y diferentes circunstancias difíciles que podamos pasar. Él sabe por qué lo permite, para que nosotros podamos madurar y crecer más en la fe, aferrarnos más a Él. Porque sin estas cosas que son necesarias, difícilmente el hombre o la mujer podría rendirse de todo su corazón ante nuestro Dios. Él sabe por qué lo hace, mis amados hermanos. Entonces, nuestro gozo provendrá no de saber que nunca enfrentaremos esas dificultades, no. Todos tenemos, todos de seguro la vamos a enfrentar, mis amados hermanos. Sino nuestro gozo viene de saber que no importa cuál sea esa dificultad nuestra. Nuestro Padre de amor está obrando para hacernos cristianos más fuertes, más sólidos, hermanos, fortalecidos en su presencia. Pablo escribe, entonces, lo que Pablo dice, nos describe aquí aquellos para los cuales Dios obra de esa forma desde el punto de vista humano, cuando dice en este pasaje, los que le aman, ¿no? A los que le aman. Entonces, los que amamos a Dios, entonces Dios obra, Dios nos defiende, Dios nos prepara, Dios nos aflige para que seamos mejores hijos de Dios. Y desde el punto de vista divino, cuando dice la palabra, los que son llamados conforme a su propósito, de igual manera, mis amados hermanos, Dios nos prepara para que podamos ser útiles en el reino de los cielos. Entonces, el llamado de Dios no solamente es para la invitación a que las personas abracen el evangelio y nada más, sino su verdadera convocatoria a las personas es para que tengan una relación íntima con nuestro Padre Celestial, con nuestro Señor. Este llamado de Dios se produce en concordancia con el propósito divino, que entonces en última instancia es conformarnos, es transformarnos a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito, mis amados hermanos, por lo que el Señor nos llama, nos ayuda, como dice en este versículo, ¿no? Los que amamos al Señor, entonces no le reclamamos al Señor, no le decimos, Señor, ¿por qué a mí que te sirvo, que ayuno, que oro, que predico? No le decimos eso, sino nosotros le decimos, Señor, ¿para qué esta prueba? ¿Para qué esta dificultad, Señor? Para hacernos mejores siervos, mejores hijos de Dios, mis amados hermanos. Esto es lo hermoso de la palabra del Señor. En segundo lugar, mis amados hermanos, encontramos 5 grandes privilegios para los cristianos, para los que amamos al Señor. Y esto vamos a encontrarlos del versículo 29 al 30. Entonces dice el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces aquí encontramos 5 privilegios. El primer privilegio, hermano, privilegio número 1, en Cristo somos conocidos de antemano. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para, escuche lo que dice, para obedecer y ser rociados
con la sangre de Cristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, ¿para qué nos ha elegido el Señor? ¿Para qué hemos sido conocidos, mis amados hermanos? Dice la palabra del Señor, para obedecer a Dios, ¿no? Para obedecer su palabra y para ser rociados, en otras palabras, para ser limpiados, lavados, justificados, santificados, mis amados hermanos. Entonces, no es suficiente decir que Dios conoció de antemano a aquellos que Él vio que un día se arrepentiría y creerían en Él. En realidad, es su conocimiento anticipado lo que asegura el arrepentimiento y la creencia. Final es que los pecadores impíos, como éramos nosotros, hermanos, fuesen un día ser transformados a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. No, eso es, amados hermanos, para eso nosotros hemos sido conocidos de antemano por el Señor. ¡Qué bendición! Entonces, el privilegio número 2, en Cristo somos predestinados. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué hemos sido predestinados, hermanos? ¿Predestinados para qué? Para ser hijos de Dios, para ser una nueva creación, para ser una nueva criatura, como nos dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, ¿no? En otras palabras, para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Para eso hemos sido predestinados. Para eso, amados hermanos. El tercer privilegio que encontramos en este pasaje es, en Cristo somos llamados. En Cristo somos llamados. Entonces el llamado fue por medio del Evangelio. Ser llamado significa más que ser salvo, mis amados hermanos. Somos llamados para servir a Dios, no para servir a Dios, no para ser solamente una persona más dentro de tantas congregaciones que hoy día hay. No nos ha llamado el Señor para que estemos sentados calentando asientos en las iglesias, ¿no? y oponiéndonos a la obra de Dios. No nos ha llamado para eso el Señor, sino para servirle en su obra, para recibir el encargo de Dios y poner la voluntad de Dios, hermano, para trabajar y predicar, para que a través de nosotros el reino de Dios pueda ser expandido por toda la tierra. Así como Dios llamó, amados hermanos, a Enoc, a Noé, a Abraham, a Samuel, a David y a todos los apóstoles para que hagan la obra de Dios, así también nosotros hemos sido llamados para cumplir ese propósito. No nos ha llamado para darnos riquezas, oro y plata y disfrutar de eso. No, hermanos, sino para hacer su obra. Dentro de todas estas cosas también está el disfrutar de esto. Pero lo principal, el llamado para nosotros es para obedecer al Señor, para servir a Dios. Y en cuarto lugar, el cuarto privilegio, amados hermanos, en Cristo somos justificados. En Cristo somos justificados. Entonces, todos los hombres que respondieron al llamado de Dios, a esto justificó, ¿no? Hay muchas personas que han sido llamados, pero no obedecieron el llamado de Dios. Hasta ahora no oyen, ignoran, niegan, rechazan, hermano, la palabra de Dios. Pero a los que hemos oído, a estos hemos sido justificados por nuestro Señor. El Espíritu Santo les revela la obra realizada de la salvación, por lo cual podemos estar delante de Dios, podemos entrar a la presencia del Señor, porque ya hemos sido justificados, limpiados, hemos sido declarados santos delante de nuestro Señor, mis amados hermanos. Este es un privilegio enorme también que tenemos, hermanos. En quinto lugar, el quinto
privilegio que tenemos es, en Cristo somos glorificados. Tenemos aquí, hermanos, una muestra de este último escalón, pues hoy en día vivimos por la fe, ¿no? Vivimos por la fe en el Señor. Porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero mientras que esperamos todavía el día de la glorificación, mis amados hermanos, tenemos que vivir por fe, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo, el anhelo de Cristo, mis amados hermanos, en el Evangelio de Juan capítulo 17, en la oración que hace nuestro Señor Jesucristo a favor de sus discípulos y a favor de nosotros, en el versículo 24 dice así lo siguiente: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo, ¿no? Para eso el Señor ya nos ha glorificado, amados hermanos. Por eso es que hoy día podemos vivir por fe. Esperamos en el Señor, creemos en el Señor, pero que en algún momento esto va a ser la total realidad, amados hermanos. Y vamos a estar donde nuestro Señor Jesucristo está. Qué bendición, qué hermoso la palabra del Señor. Por eso amamos al Señor, amemos al Señor cada día más, mis amados hermanos. En conclusión, mis amados hermanos, ningún ser humano puede hacer más por nosotros, por más querido que seamos para esa persona, ¿no? No puede hacer más que las cosas que Dios hace en nuestra vida a través de su Espíritu Santo, hermano. Es nuestra ayuda. El Señor, hermano, nos ayuda, ¿no? Sin la ayuda del Señor, hermano, estaríamos vencidos, ¿no? No podríamos vencer, hermano, los ataques del enemigo. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, ¿no? Con sus gemidos, clamando por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, como sacerdote, como sumo sacerdote, nos ayuda, amados hermanos. Entonces, si no fuera por esto, nosotros no podríamos decir, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Pero gracias al Señor que tenemos la ayuda del Espíritu Santo y de Cristo Jesús, podemos decir estas palabras con todo gozo y con toda fortaleza, mis amados hermanos. Entonces, ninguno puede haber, hermanos, ninguna persona puede haber elegido a hombres corruptos, a hombres pecadores, injustos, corruptos, amados hermanos, así como Dios nos ha elegido. Estando en estas condiciones, Dios nos ha elegido para ser sus siervos, para justificarnos, para limpiarnos, para lavarnos y para estar delante de su presencia y ser santos, para vivir con Él, mis amados hermanos. Entonces, esto es el privilegio tan grande que el Señor nos da de ser sus hijos amados. Mis amados hermanos, ante todas estas enseñanzas, ante todo lo que aprendimos en esta mañana, ¿cómo reaccionarías, mis amados hermanos? Con ese compromiso de amarle más, de buscarle más al Señor, porque Él está siempre intercediendo por nosotros cada día, aun cuando nosotros quizás pedimos mal, deseamos mal, Él está intercediendo delante de nuestro Padre. Quisiera orar, hermano, en esta mañana, ahí donde te encuentras. Vamos acercándonos al Señor y agradecerle. Padre bendito, te agradezco, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú intercedes, Señor, por nosotros que somos tus hijos y que no sabemos pedir, que no sabemos obrar, Señor mío, que no sabemos orar, no sabemos, Señor, pedir las cosas que son conforme a tu bendita y santa voluntad. Gracias, Señor. Enséñanos, prepáranos, Dios mío, santifícanos y bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor mío. Gracias por estos privilegios que solamente podemos encontrar en ti, Señor, y que tú das a tus hijos que te aman, dice tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más, a buscarte y a honrarte y a glorificar tu bendito y santísimo nombre. Muchísimas gracias, Padre. Bendice a cada hermano que haya escuchado este video, este mensaje, Dios mío. En el nombre de Jesús te agradezco por esas vidas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano, un abrazo. Amén. Dios te bendiga.